Cordial saludo, profesor Daniel Torres. A continuación presentamos nuestro proyecto final de física de ondas con el NRC 23756. Nuestro grupo está integrado por Sebastián Martínez, Sofía del Mar Pérez, Joan Sebastián Cruz y quien les habla, Julia Angélica Martínez. Bueno, damos inicio presentando una breve introducción, y es que el proyecto consiste en la construcción de un sismógrafo casero que analiza y evalúa los movimientos telúricos que genera la Tierra, registrando los resultados por medio de ondas de manera horizontal y el tipo de sismo que se puede estar registrando de acuerdo al movimiento del suelo X o superficie en función del tiempo de duración de dicho movimiento en Y, teniendo en cuenta que todo esto irá orientado hacia la física de ondas y el estudio de estas. Bueno, pasamos a los objetivos, iniciando con el general, y es que este consiste en elaborar un sismógrafo casero con elementos sencillos que permita determinar datos como las ondas para ser analizados a partir de los conocimientos adquiridos en la materia física de ondas. En los objetivos específicos, pues comenzamos por profundizar en los conocimientos de la física de las ondas, elaborar un sismógrafo con elementos sencillos, también simular un posible movimiento telúrico con amortiguaciones y forzamientos para poder analizar sus resultados y finalmente identificar y analizar aplicando las leyes y principios físicos que intervienen en el proyecto. Listo. También es importante determinar la importancia del proyecto en el ámbito de la ingeniería civil. Bien, ahora en el marco teórico tenemos que el sismógrafo es un dispositivo que se emplea para la medición de ondas sísmicas que provocan los terremotos. Gracias a esta máquina que se utiliza en el ámbito de la sismología, es posible registrar la amplitud de las ondas y su propagación. Cabe destacar que las ondas sísmicas son ondas elásticas provocadas por la liberación de energía que producen los movimientos de las placas tectónicas. Por otro lado, los sismógrafos operan con el principio de la inercia. Como sabemos, este principio nos dice que todos los cuerpos tienen una resistencia al movimiento o a variar su velocidad. Así, el movimiento del suelo puede ser medido con respecto a la posición de una masa suspendida por un elemento que le permita permanecer en reposo por algunos instantes. Con respecto al suelo, bueno, ahora pasamos a su historia, y es que cerca del año 132, Henk desarrolló lo que sería conocido como la jarra del dragón, el primer sismógrafo conocido. El instrumento era similar a un cilindro que contaba con 8 cabezas de dragón, dispuestas alrededor del borde. Unos siglos más tarde, James David Forbes, un científico escocés, presentó en 1842 un nuevo modelo de sismógrafo. Luego se desarrollaron en Italia dispositivos que utilizaron el movimiento del agua y más tarde el mercurio. En 1855, Luigi de Palmieri de Italia diseñó un sismógrafo de mercurio. Aplicaciones en la ingeniería civil. La ingeniería civil tiene un rol muy importante frente a los desastres naturales, como lo son los sismos, los terremotos, las inundaciones. No solo nos previene rápido, sino tenemos un certero accionar que nos puede llegar a salvar de un desastre inminente, sino también la resistencia que tienen cada una de las infraestructuras que construyen los ingenieros. Con esto podemos ver en nuestro proyecto un sismógrafo, el cual se especializa en el estudio de las ondas producidas por una lectura de acuerdo al movimiento de los sismos. De acuerdo a la lectura del sismógrafo, podemos ver que las ondas se usan para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de la materia, en este caso del movimiento telúrico. La amplitud máxima es la altura que alcanza la onda. La longitud de onda es la distancia que separa dos puntos máximos de una onda. Y el periodo es el tiempo en el que una partícula realiza una vibración completa. Tipos de ondas. Ondas mecánicas.
En general son las que transportan energía generando movimiento, como lo son golpear una superficie, emitir sonidos, las olas del mar y los choques geológicos que generan los movimientos de la corteza terrestre. Ondas electromagnéticas. Estas ondas se encuentran principalmente en las líneas eléctricas, rayos UV, rayos X, rayos gamma, radiofrecuencia y la luz, entre otras. Bueno, de acuerdo con lo visto en clase, nuestro sismógrafo puede presentar dos tipos de movimientos que a continuación los vamos a estudiar. El primero es el primero de ellos, el movimiento armónico amortiguado, y este consiste en que una partícula o un sistema que posee un movimiento oscilatorio constituye un oscilador. Si sobre el oscilador no actuase fuerzas de razonamiento, oscilaría de manera indefinida, o sea, sería un amortiguamiento simple. Sin embargo, en los movimientos oscilatorios se produce pérdidas de energía llevada hasta fuerzas. En este caso, nuestro sismógrafo presenta estas fuerzas ya cuando el marcador hace fricción con el tubo. Se habla entonces de oscilaciones amortiguadas. Para esto tenemos la ecuación a continuación que se presenta. Entonces, la pérdida de energía en los osciladores amortiguados se traduce a una disminución progresiva de la amplitud de la vibración hasta que finalmente se detiene. En general podemos considerar que existe una fuerza que frena el movimiento y que es proporcional a la velocidad. Entonces a esta amplitud se le conoce como la amplitud de onda transitoria, cuya ecuación que la podemos hallar con la frecuencia de exterior, que es raíz de raíz sobre raíz de frecuencia natural más la constante del resorte dividido entre 2. Y prácticamente como se ve en la gráfica, él comienza a oscilar y a medida que va transcurriendo el tiempo ella va reduciendo su amplitud y hasta que se detiene. Para terminar, tenemos unas características de las oscilaciones amortiguadas. Entonces, el primero sería la amplitud de las oscilaciones disminuye con el tiempo. La segunda, la energía del oscilador también disminuye debido al trabajo de la fuerza de razonamiento viscoso opuesto a la velocidad. Y el tercero sería en el espacio de las fases el móvil describe una espiral que converge hacia el origen. Bien, ya hemos visto un poco del movimiento armónico amortiguado. En ese caso, el movimiento armónico amortiguado pues tiene unas fuerzas que hacen que el sistema se detenga. Ahora veremos el movimiento armónico forzado. ¿Qué quiere decir esto? Que contrario al movimiento armónico simple, pues vamos a tener aquí una fuerza externa que se le aplica al sistema, brindándole más energía. Eso con el fin de que el sistema se siga moviendo, siga generando energía y no se detenga por las fuerzas que actúan como son la fricción o como se veía anteriormente el amortiguamiento. Bien, ya hemos visto un poco del movimiento armónico amortiguado. En ese caso, el movimiento armónico amortiguado pues tiene unas fuerzas que hacen que el sistema se detenga. Ahora veremos el movimiento armónico forzado. ¿Qué quiere decir esto? Que contrario al movimiento armónico simple, pues vamos a tener aquí una fuerza externa que se le aplica al sistema, brindándole más energía. Eso con el fin de que el sistema se siga moviendo, siga generando energía y no se detenga por las fuerzas que actúan como son la fricción o como se veía anteriormente el amortiguamiento. En este movimiento es muy importante
el fenómeno de la resonancia. La resonancia se da cuando la frecuencia del sistema que está oscilando coincide con la frecuencia natural. Para hacer énfasis en este sentido de la resonancia, podemos poner un ejemplo, y es cuando los soldados van a pasar un puente. Es bien conocido que rompan filas. Ellos deben marchar en un paso diferente, porque si se encuentra la frecuencia natural con la frecuencia que los soldados van pisando el puente, pues la estructura podría colapsar. En ese sentido, existen diferentes maneras de que los sistemas colapsen, como el sonido pueda romper un vidrio cuando se alcance la frecuencia natural del vidrio. Y también utilizamos la resonancia para la televisión o para los radios, y ahí sí debemos coincidir con la frecuencia natural para que las señales que son emitidas pues se puedan escuchar o se puedan ver sea en el televisor o sea en el radio. El caso más sencillo de un oscilador forzado es aquel que es sometido a una fuerza que no depende del tiempo. En nuestro sismógrafo tenemos una masa que cuelga verticalmente, y su centro de masa está, creemos que en la mitad. Por lo tanto, le podemos dar la siguiente ecuación para que después podamos analizar los datos que se tomen en el sismógrafo. Bueno, mi nombre es Sebastián Martínez y el día de hoy les vengo a explicar cómo se lleva a cabo el experimento y en qué consiste. Este experimento se hizo básicamente con tubos de PVC de 1 pulgada y otro con 3 pulgadas. Pues un péndulo, cogimos como péndulo dos pesas de 1 kilogramo, 2 cauchos, un motor y una pila. ¿En qué consiste? Este experimento consiste en que mediante que esto da vueltas, el péndulo va dando oscilaciones y estas van siendo reflejadas en la hoja de papel blanco, como les voy a mostrar a continuación. Si yo le aplico una fuerza, ¿qué podemos notar en este caso? Si yo aplico una fuerza horizontal, se puede presenciar un amortiguamiento un movimiento amortiguado. Pero si en este caso yo comienzo a hacerlo así, o sea, aplico una fuerza constante, comienzan a presentarse un movimiento amortiguado o forzado. Y en el papel se va reflejando las ondas que hace el péndulo. Inicialmente se calcula un promedio de tiempo que tarda el tambor en realizar una revolución, como se observa en la tabla número 1. Con el tiempo, que fue de aproximadamente 1 segundo, podemos calcular la rapidez, cuya fórmula es el perímetro del tambor sobre tiempo. Entonces tenemos que el perímetro es igual al diámetro multiplicado por pi y dividido en 1 segundo. Esto nos da que la rapidez del tambor es igual a 0,3613 metros sobre segundo.
El único dato faltante de esta ecuación es el ángulo de fase, el cual se halla si determinamos que x y t son iguales a 0. Con esto nos queda que el ángulo de fase es igual a seno a la menos 1 por a. En este caso, a es igual a la sección transversal de la onda sobre la amplitud que trabajamos anteriormente. De acuerdo a esto, nos da que el ángulo de fase es igual a 0,45. Al estar trabajando con un movimiento amortiguado y forzado, se presentan ondas sinusoidales, las cuales nos permiten trabajar con una ecuación más fácil y accesible, que es y de x y t igual a por el seno de k por x más w por t más el ángulo de fase. Finalmente, nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Y de x y t es igual a 0,04 metros, amplitud por el seno de 46,54 radianes sobre metros por x más o menos 16,75 radianes por el tiempo más el ángulo de fase que es 0,1145 radianes. Con esto se procede a hallar el número de onda angular, cuya ecuación es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Su resultado es igual a 46,54 radianes sobre metro. Con esto podemos hallar la frecuencia natural, que es igual a la velocidad por el número de onda angular. Esto es igual a 16,75 radianes sobre segundo. Teniendo la frecuencia, podemos hallar el periodo, que es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. El periodo es igual a 0,37 segundos. Teniendo estos datos determinados, ubicamos el sismógrafo y aplicamos nuestra fuerza externa, generando las oscilaciones amortiguadas y forzadas que se presentan a continuación. De este gráfico se extrae la amplitud, que es igual a 0,04 metros, y la longitud de onda igual a 0,135 metros. A continuación, el sistema amortiguado. Entonces, para este sistema, pues tenemos que se presenta cuando existe una pérdida de energía en el sistema de una fuerza de fricción ejercida en el punto del lapicero sobre el sismógrafo. En un sistema como estos, la vibración libre que se produce tras alejarlo de su posición de equilibrio y liberarlo a continuación. Este será disminuyendo a medida que transcurre el tiempo hasta que vuelva a su posición de equilibrio. Teniendo en cuenta que la amplitud cambia a medida que transcurre el tiempo, es evidente que el movimiento no se repite, por ende no es periódico. No obstante, la función que describe el proceso oscilatorio sí es periódica y su periodo se da de la siguiente manera, donde los datos obtenidos, donde el tiempo que tarda el sistema en dar una oscilación es de 1.5 segundos según lo registrado en el sismógrafo. A continuación se presenta la gráfica de posición versus tiempo según la ecuación de movimiento. Y por último, se deriva la ecuación de movimiento y obtenemos la ecuación de velocidad versus el tiempo con su respectiva gráfica.